Vamos a compartir un pasaje de Primera de Timoteo. La realidad es que esto también estamos compartiendo en nuestra congregación. Estamos considerando hoy el pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 15. Y permítame leerlo antes de hacer la introducción. Primera de Timoteo 3, capítulo 3, versículos 14 al 15. Dice lo siguiente: Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hemos estado exponiendo en nuestra congregación esta primera carta, y al llegar a este capítulo 3, básicamente esta porción del capítulo 3, del versículo 14 y también hasta el 16, es como mencionar la parte central de la carta, y en este sentido, y a su vez también nos muestra cuál es el propósito por el cual fue escrita. El apóstol Pablo ha venido mencionando algunos detalles y algunos fundamentos, algunos principios que son necesarios en el contexto de la iglesia, que deben de ser corregidos y que deberían de ser considerados. Eso ha sido en el capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3. El apóstol Pablo ahora está presentando de manera sencilla y de manera también bien concreta, a su vez, cuál es la misión de la iglesia y cuál es su identidad. Básicamente ese va a ser el tema que vamos a considerar: la iglesia, su identidad y su propósito o su misión. Y eso es lo que encontramos básicamente en estos versículos. Eso vamos a considerarlo a la luz de unos antecedentes generales. Vamos luego a considerar la identidad de la iglesia, lo que es la iglesia en el versículo 15, la parte A. Y también vamos a considerar la misión de la iglesia, lo que hace o lo que debe de hacer la iglesia, en la parte B del versículo 15. Entonces, una de las primeras cosas que está mencionando el apóstol Pablo en esta carta, cuando él dice: esto te escribo. Y esto te escribo es una referencia a que cada situación que él ha mencionado en los versículos anteriores y cada situación que él va a mencionar en los siguientes capítulos, tiene un enfoque de que eso es lo que debe de ser considerado. Esto te escribo, está diciendo Pablo, y eso es una antesala a lo que ya va a mencionar, pero también es una armonía con respecto a lo que ya ha mencionado. Pablo está concluyendo en este caso el capítulo 3, pero en los capítulos anteriores él ha hablado ya instrucciones con respecto a detener a esos falsos maestros que estaban de alguna manera afectando a la iglesia en Éfeso, pero a su vez también cómo iban a ser detenidos esos falsos maestros. Iban a ser detenidos básicamente con la parte de enseñar lo que es el evangelio de manera correcta. A su vez también en el capítulo 2 de 1 de Timoteo, Pablo ha estado enseñando cuál debe ser el comportamiento de los hombres y de las mujeres en el contexto de la iglesia local y en el contexto del culto público. Este comportamiento demanda de los hombres que tomen el liderazgo y que tomen la iniciativa en lo que tiene que ver con la dirección y liderazgo en el culto público, y también hay instrucciones con respecto a las mujeres en cómo ellas deben de aprender de una manera sumisa bajo este liderazgo. También encontramos en el capítulo 3, previo a lo que hemos leído, las instrucciones o los requerimientos para el oficio pastoral y también los requerimientos para el servicio diaconal. Entonces, todo esto que Pablo ha estado mencionando en estos primeros capítulos, es a eso a lo que se refiere Pablo cuando él dice: esto te escribo. Esto que ya he mencionado, y a su vez luego va también a continuar enseñando con respecto a la apostasía y con respecto a cómo convivir en los diferentes contextos de la iglesia local. Entonces, cuando Pablo dice esto te escribo, son principios y son fundamentos que la iglesia debe de considerar muy seriamente. No son opiniones personales de Pablo, no son sugerencias en el caso de que quisieran o no considerarlas. Lo que Pablo está diciendo es que la iglesia debe prestar atención a lo que él ha escrito, porque solamente a la iglesia se le ha confiado lo que se conoce como la verdad. En ese sentido, la verdad ha sido ilustrada en pasajes anteriores. La verdad ha sido ilustrada básicamente en lo que es el evangelio. Por ejemplo, cuando Pablo dice que el Hijo de Dios vino, en este caso, se hizo hombre y vino a morir por los pecadores. Entonces, esa verdad ilustrada en diferentes maneras, incluso Pablo la ilustra a través de su propia vida, esa es la verdad que debe ser considerada, y eso es lo que Pablo está describiendo. Ahora,
probablemente surja una pregunta, es ¿por qué tendríamos que hacer caso a estas instrucciones que Pablo menciona? Si estamos en otro tiempo, ya no es como antes. Ahora la gente está más actualizada, los hombres y las mujeres ahora pueden hacer las mismas cosas. Vivimos en una época de igualdad de derechos y de oportunidades. Tal cual, tal hermano o tal hermana podría ejercer algún ministerio pastoral. Incluso eso puede ayudar por su carisma y por sus dones. A lo mejor eso puede ayudar a que el ministerio crezca y sea más efectivo. ¿Por qué tenemos que escuchar estas instrucciones si hay formas en las cuales vemos que en otros lugares eso crece de manera muy rápida y no exactamente siguiendo estas instrucciones? Pablo dice: esto te escribo, Timoteo, porque habrá algunos que enseñarán diferentes doctrinas. Esto te escribo, Timoteo, porque habrá algunos que se desviarán y se apartarán a vanas palabrerías. Esto te escribo, Timoteo, porque habrá algunos que naufragarán en la fe. Esto te escribo, Timoteo, porque en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto te escribo, Timoteo, porque vendrán tiempos peligrosos. Entonces Pablo está escribiendo esto a Timoteo y lo que le está diciendo es que harás bien si tú prestas atención a estas instrucciones. Incluso le dice: persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Son más los motivos por los cuales es válido escuchar las instrucciones de Pablo que los que alguien podría considerar por los cuales no deberíamos tomarlo en cuenta. Entonces Pablo tiene una preocupación cuando él escribe esto, y dentro del texto que hemos leído muestra esa preocupación. Timoteo había sido dejado en Éfeso enfrentando una situación bien compleja en el sentido de enfrentar a esos falsos maestros y detenerlos y ordenar la iglesia. Y él quería, Pablo, que estaba dirigiéndose en su viaje hacia Macedonia, Pablo lo que quería era ir pronto y regresar. Esa era su intención. Pero también era consciente de que ese viaje era pues, de muy larga distancia y que su retorno también implicaba muchas dificultades, como así lo fue. Pero en él había, como él dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a ver. Y eso implica también que había una gran preocupación. Timoteo había sido dejado en Éfeso y en este caso Timoteo tenía que cumplir con una labor junto con la iglesia, en este caso de Éfeso. La preocupación y la esperanza de Pablo era regresar pronto. Pero el detalle es el siguiente: cuando se trata de los asuntos de la iglesia, cuando se trata de los asuntos que la iglesia tiene que enfrentar, y específicamente con respecto a la verdad, cuando está en juego la verdad, estos asuntos no pueden esperar. Y por eso Pablo escribe esta carta, porque habían temas que tenían que ser tratados, era necesario, era imprescindible que reciban estas instrucciones, que sean corregidos, que sean confrontados, que sean animados, exhortados, y que sepan cómo es la forma correcta de conducirse en la casa del Señor. Y dentro de estas instrucciones que él está diciendo, que ya hemos mencionado, ahora Pablo se propone a determinar o a decir cuál es la identidad de la iglesia y cuál es su misión. Versículo 15 del capítulo de 1 Timoteo 3 dice: para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Básicamente él da dos descripciones con respecto a la identidad de la iglesia. Y la primera distinción que él hace, lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es la casa de Dios. Esto suena muy básico y suena muy sencillo. Y cualquier persona que lo escucha probablemente dice: es fácil de entender. Y lo importante aquí es no solo entender lo que quizás significa lo que es la casa de Dios, sino que debemos de comprender que la identidad de la iglesia está en esa verdad. De ninguna manera, y es importante comprender, de ninguna manera la iglesia es una posesión individual o particular de alguna persona, de alguna familia o de un grupo de personas. La iglesia no es una institución humana. La iglesia es de Dios. Por ende, el principio básico, y hay muy buenas razones por las cuales está puesto este principio básico, por eso es que Dios confiere su nombre a la iglesia. No solo Dios nos ha recibido para que seamos sus hijos mediante la adopción, sino que también mora en medio de nosotros.
Lo que Pablo está expresando aquí cuando él dice la casa de Dios, es un término, el término casa es un término en griego que se conoce como oikos. Y esta palabra oikos se puede traducir como casa o familia. Pero el sentido en el cual Pablo lo está usando aquí se refiere un poco más al sentido de familia. Entonces cuando Pablo usa esta palabra, la casa de Dios, lo que está diciendo es que los creyentes son miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, hay una gran responsabilidad en cada miembro de esa familia de conducirse como corresponde en medio de esta casa. Y esa es una orden directa, una orden clara del Señor, en este caso de la iglesia. Efesios 2:19 también menciona con respecto a esto, dice lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, lo básico de comprender es que la iglesia, la casa de Dios, la iglesia no son las paredes o no es el templo físico. ¿Ok? No es el templo físico o el lugar físico donde nos congregamos. La iglesia está conformada por cada creyente. Ellos son la casa de Dios. Aquellos que participan del gran privilegio que Dios habita en ellos, esa es la iglesia. Hebreos 3:6 también menciona con respecto a esto. Hebreos 3:6 dice: pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Lamentablemente, en nuestro contexto evangélico, este principio, aunque parezca básico, y este fundamento es muy desconocido. O es desconocido, o es ignorado, y en algunos casos es negado. Por eso a veces vemos lugares en los cuales el énfasis está en las estructuras, en adornar las estructuras, porque se piensa, aunque quizás no se lo diga, que esa es la casa de Dios, lo físico, la estructura. Entonces, y aunque podemos decir, eso es fácil, la iglesia es la casa de Dios, somos nosotros, ¿quién no podría entenderlo? Bueno, probablemente no solo se trata de entender el concepto como tal, porque el punto está aquí. Aunque entendamos el concepto, es importante saber que esta es la identidad de la iglesia. Pero también esa identidad que es necesario aplicar esa verdad a nuestras vidas. Porque si somos la casa de Dios, eso no es solo el domingo. Eso es todos los días. Eso no es solo en el culto público. Eso es también cuando salimos del culto público. Entonces, en ese sentido, la casa de Dios tiene ese principio. Son los miembros de la familia, son los creyentes que el Señor ha salvado, y a ellos se les demanda una responsabilidad. Deben aprender a conducirse en la casa de Dios. Pensemos en este ejemplo. Juan es invitado a la casa de Víctor para compartir una cena con su familia. Juan es recibido como un integrante más de la familia e incluso se le da la bienvenida con aquella frase conocida: siéntete como en tu casa, lo cual es tomado muy en serio por Juan. Juan empieza a opinar sobre el color en que deberían estar pintadas las paredes, sobre el tipo de muebles que es mejor usar, e incluso Juan procede a ingresar a las habitaciones de los habitantes de esa casa, se empieza a acostar en sus camas y todo aquello. Entonces Juan no tiene claro lo que significa que sea la casa de Víctor, y tampoco entiende la manera adecuada de comportarse en la misma. De la misma manera, Juan no comprende que aunque es recibido con mucho aprecio y consideración como de la familia, eso no le da el derecho a pretender cambiar principios o reglas que ya han sido establecidos por el dueño de la casa. Ahora, la iglesia es la casa de Dios, y cada creyente genuino que forma parte de manera activa de esa casa espiritual, debe de estar consciente de su responsabilidad dentro de la misma, de sus límites y de sus alcances. Cada miembro de la familia de Dios debe saber cómo conducirse, porque la forma como conducirnos en la casa de Dios está regulada por el dueño de la casa. Ningún miembro de la familia tiene el derecho de venir a la casa de Dios e imponer sus gustos, opiniones o reglas
sobre principios básicos que Dios ya ha establecido en su palabra. Estos principios y fundamentos Dios los ha determinado para que la iglesia sea la casa de Dios precisamente. Pablo por eso menciona: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. El problema también con respecto al contexto de Éfesos que habíamos mencionado es que esta iglesia, y probablemente, como mencioné, es uno de los problemas en el contexto evangélico actual, se han olvidado de esos principios, ese principio básico. Para aquellos que son parte de la familia de Dios, para aquellos que permanecen en la casa de Dios, son principios que muchas veces no se toman en cuenta, y por eso vemos muchos lugares que se llaman iglesias o que quieren ser iglesias, pero sin ser la casa de Dios. O en otros casos, vemos también ejemplos de aquellos que pretenden vivir como iglesia sin tomar en cuenta lo que el Señor de la casa ha dicho con respecto a cómo debemos conducirnos en asuntos básicos de la adoración pública, de la fe y de la vida. Entonces, la verdadera identidad de una iglesia como casa de Dios se va a manifestar en la medida en que esos integrantes o esos participantes de la casa consideren diligente y seriamente obedecer las instrucciones que Dios ha entregado en su palabra. Caso contrario, si un grupo de personas no considera los principios que Dios ha determinado dentro de la casa de Dios, lo que pasaría a ser es un club social, un grupo de amigos o cualquier otra cosa, pero menos la casa de Dios. Entonces, es importante, como Pablo está mencionando, que debemos aprender a conducirnos en medio de la casa de Dios, que es una demostración de la identidad misma de la iglesia. La Declaración de Fe de 1689, en su párrafo 26, en su capítulo 26, párrafo 5, menciona lo siguiente con respecto a la iglesia. Dice esto: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Entonces, el Señor de la casa es quien establece las condiciones de la casa. Y nosotros, como creyentes, debemos de considerarlas muy seriamente. No son sugerencias, son fundamentos, son principios que determinan la identidad de una iglesia. Entonces, la iglesia es la casa de Dios porque Él es el arquitecto, Él es quien la diseñó. Él es el constructor, Él es quien vive ahí. Él provee para ella y Él es honrado allí. Por ende, Él es quien la gobierna. Entonces, en este sentido, esa es una de las primeras cosas que Pablo está mencionando con respecto a la identidad de la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. Pero también lo que la iglesia es, la iglesia del Dios viviente. Entonces eso muestra otra característica de la identidad de la iglesia, y básicamente por lo menos dos motivos los cuales Pablo está mencionando, por los cuales él menciona la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Entonces básicamente son dos motivos por lo menos. Uno de los aspectos por el cual él menciona la iglesia del Dios viviente es porque él quiere contrastar. ¿Qué cosa? Él quiere contrastar la idolatría que existía en Éfeso. Éfeso era conocido por sus grandes templos, llenos de ídolos, de falsos dioses, sin vida, en comparación con el único y Dios soberano. Entonces, lo que está haciendo Pablo es contrastando. Incluso en otra ocasión, en Hechos 17:22, Pablo dice el texto que él se enardeció en su espíritu por la idolatría que veía en Atenas, y por eso luego predicó el evangelio como lo hizo. Entonces lo que él está contrastando es esto, y en este sentido, básicamente cuando él usa el término la iglesia del Dios viviente, era un contraste con aquellos ídolos falsos que abundaban en esa localidad. Algo también similar a lo que menciona en 2 Corintios 6:16, cuando él contrasta
la comunión entre la luz y las tinieblas, esa imposible comunión que puede haber. Dice 2 Corintios 6, 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces hay un sentido de pertenencia. El Señor expresa esto con respecto a su iglesia, y eso le da su identidad. La iglesia no es un conjunto de personas que se han puesto de acuerdo para buscar al Dios viviente. La iglesia, por el contrario, está compuesta por aquellos hombres y mujeres que el Señor ha elegido para salvación, por medio de Cristo. Y en esa elección para salvación y al salvarlos, lo que hace es efectuar una regeneración en sus almas a través del Espíritu Santo, y les da la capacidad para que puedan vivir para su gloria. Entonces la identidad de la iglesia se encuentra en Dios mismo, porque Él es quien escoge y salva a ese pueblo. Hechos 20, 28 menciona: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces la identidad de la iglesia está en lo que Él ha hecho, en lo que el Señor ha hecho, en lo que el Dios viviente ha realizado. Entonces ningún hombre podría reclamar algún derecho sobre la iglesia, ningún hombre podría pretender tener alguna autoridad sobre ella, mucho menos alguno de estos ídolos que abundaban en el contexto de Éfeso. Solamente la iglesia encuentra su identidad en aquel que la escoge, la llama, la rescata, la limpia, la santifica, la preserva. En Él está la identidad, en el Dios viviente y sus propósitos eternos se encuentra la identidad de la iglesia. Otro de los motivos por los cuales Pablo menciona esta parte de la iglesia del Dios viviente es porque esta frase era muy conocida en el Antiguo Testamento. Se menciona en diferentes ocasiones en el Antiguo Testamento, y en esa comunidad de creyentes había creyentes judíos. Por lo tanto, esto era familiar para ellos. Josué 3:10, por ejemplo, mencionando a los israelitas, él dice: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y también en 1 Samuel 17:26, David, enojado en este caso por cómo Goliat se burlaba del ejército de Israel, él menciona lo siguiente: y entonces habló David a los que estaban junto con él: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces esta frase del Dios viviente, la iglesia del Dios viviente, era algo familiar en este caso para los creyentes judíos. Ese era un término que ellos no entendían porque lo habían escuchado, lo habían leído en el Antiguo Testamento. Y lo que hace Pablo es expresar que la iglesia tiene su identidad en ese Dios. Y eso fue muy oportuno. ¿Por qué? Porque la iglesia del Dios viviente es una isla de luz en medio de un mar de tinieblas. En medio de un mar de tinieblas donde había adoración pagana en ese contexto, e incluso en los contextos en los cuales nos encontramos, la iglesia es esa isla de luz que resplandece. La iglesia del Dios viviente, la iglesia del Dios vivo en un mundo que está lleno de ídolos muertos. ¿Cuál es el comportamiento demandado? Bueno, Pablo dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Si esta es la identidad de la iglesia, entonces Timoteo recuerda, no olvides de quién proviene la identidad. Puedes participar de ella con cercanía de una familia. Puedes participar de la iglesia como un miembro de la familia de Dios. Se nos ha concedido de ser, por medio de Cristo, parte de esa familia. Puedes acercarte confiadamente, pero no olvides de quién es la casa. La casa no es tuya. Debes venir con reverencia. No vas a hacer en medio de ella lo que se te ocurra. No necesitas ser creativo. No hace falta inventar nada nuevo. Cuando se trata de la adoración a Dios,
solo nos es permitido hacer aquello que el dueño de la casa ha dicho que se puede hacer. Por eso te escribo, dice Pablo a Timoteo. Entonces la iglesia encuentra su identidad en esto, y es importante que la iglesia entienda su identidad, porque si no entiende su identidad difícilmente pueda cumplir con su propósito. De hecho, para que sea eficaz el cumplimiento de nuestro propósito como iglesia, debemos tener clara nuestra identidad. La iglesia es la casa de Dios, la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Por lo tanto, dice el texto en la última parte, la iglesia es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ahí vemos la misión o su propósito. El apóstol usa estos términos que no eran ajenos para los efesios. Los efesios, que era una localidad donde existían muchos templos, como ya mencionamos, y de hecho uno de los templos muy grandes que existía en ese lugar era el templo de la diosa Diana. Y esto era considerado en ese contexto como una de las 7 maravillas del antiguo mundo. William Barclay menciona lo siguiente sobre este templo, sobre el templo de la diosa Diana, que estaba en la comunidad o en la localidad de Éfeso. Decía lo siguiente: una de sus características eran sus columnas. Este templo contenía 127 columnas, cada una de ellas el regalo de un rey. Todas estaban hechas de mármol y algunas estaban adornadas con joyas y cubiertas de oro. Entonces, aunque existía un sentido decorativo en esas columnas cumplían una misión y un propósito. ¿Y cuál era la misión y propósito de esas columnas? Bueno, sostener el techo. Entonces, esta descripción de baluarte también se refiere a que es un cimiento sobre el cual descansa la estructura. Por lo tanto, en otras palabras, sin ese cimiento, sin esas columnas, el techo no podría ser sostenido. Por lo tanto, la figura que está usando Pablo para describir la misión de la iglesia es la columna y un baluarte o un cimiento. Pero ¿qué sostiene la iglesia entonces? La iglesia sostiene o soporta la verdad. La iglesia sostiene y soporta en alto la verdad. Por lo tanto, en ese tiempo, ese templo pagano a Diana era un testimonio del error, de la idolatría. Eso era lo que ellos sostenían en alto. Pero la iglesia del Dios viviente es esa columna y baluarte que da testimonio y sostiene en alto su verdad. Básicamente 2 aclaraciones con este término columna y baluarte de la verdad. Primera aclaración. Incluso esta expresión que está mencionando con respecto a la misión o propósito de la iglesia Pablo ha sido malinterpretado por el catolicismo romano. Ellos usan el mismo texto para sustentar muchas de sus prácticas. Ellos dicen, por ejemplo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, lo que la iglesia dice es verdad. Si la iglesia dice que es prohibido casarse entre aquellos que deben servir a Dios, entonces es así. Si la iglesia dice que hay un purgatorio, entonces es así. Si la iglesia dice que hay que orar por los muertos, entonces debe ser así. Si la iglesia dice que María es la intercesora entre Cristo y los hombres, entonces debe ser así. Pero ellos sustentan en que como la iglesia es columna y baluarte de la verdad, entonces lo que la iglesia dice debe ser recibido por el pueblo como de parte de Dios. ¿Cuál es el punto? El punto es que a estos decimos no. Eso no es lo que dice el texto, eso no es lo que significa el texto. La verdad no procede de la iglesia. La iglesia no crea la verdad. La verdad procede de Dios. Dios es verdad. Lo que hace la iglesia es recibir esa verdad que procede de Dios y debe mantenerla en alto tal cual como Dios la da. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad, para mostrar aquellas verdades que ha recibido del Señor. Eso es lo que el Señor nos ha entregado, es lo que tenemos que tener en alto, sin tergiversar, sin cambiar. Por eso es la iglesia columna y baluarte de la verdad, no para crear nuevas cosas. Y esa es una de las diferencias también con respecto a la perspectiva católica romana. ¿Dónde está la autoridad? Para ellos la autoridad que está en la iglesia, está en la Biblia y está en la tradición.
para los creyentes que el Señor ha salvado por su gracia, la autoridad que está en la palabra de Dios. Y lo segundo que quería aclarar con respecto a este término de columna y baluarte de la verdad es que hay muchas iglesias evangélicas y cristianas que lamentablemente han olvidado cuál es su propósito y su misión. Por lo tanto, si olvidan su propósito y su misión, no pueden ser columna y baluarte de la verdad. Y lamentablemente muchos se la pasan buscando revelaciones, encontrar un más alto nivel de espiritualidad, o tomar cualquier moda, como incluso hacían los atenienses. Los atenienses solo estaban interesados en oír o escuchar cosas nuevas. Cualquier cosa que sea nueva de moda era tomado o le prestaban atención a eso. Incluso los falsos maestros que había en Éfeso, lo que hacían era que ellos hablaban y enseñaban, pero ni entendían lo que hablaban o afirmaban. Esto no es ser la iglesia. Esto no es ser la casa de Dios, y esto no es ser columna y baluarte de la verdad. Entonces lo que debemos de reconocer es que aunque existe una gran tentación y aunque existe una gran presión en nuestro contexto por hacer lo que otros hacen, porque quizás se ve resultados, porque hay multitudes, porque hay fama, porque hay economía, porque hay reconocimiento, es precisamente en medio de esa presión, en medio de ese contexto de tentación, es que una iglesia demuestra cuál es su verdadera identidad. Si cede a esa presión o si se mantiene a la verdad. Ahí muestra su identidad y ahí está cumpliendo también su propósito. La respuesta correcta es que necesitamos aprender a ser una iglesia que sostiene en alto la verdad. Y esa es una responsabilidad muy seria de la iglesia de Dios. Si dejamos de cumplir esto, básicamente estamos perdiendo la identidad y perdemos nuestro propósito. ¿Cómo entonces la iglesia puede llevar a cabo su misión? ¿Cómo la iglesia puede ser columna y baluarte de la verdad? Bueno, hay una responsabilidad colectiva y hay una responsabilidad individual. Pero en cualquiera de los casos, esta responsabilidad tiene que ver con la verdad. Necesitamos oír y creer la verdad. Eso es básico. Pero también necesitamos quizás memorizarla, entenderla, meditarla. Necesitamos estudiarla con diligencia, necesitamos obedecerla, necesitamos defenderla, necesitamos vivirla cada día. Y necesitamos también proclamarla. Por lo tanto, la identidad de la iglesia está en Dios mismo. Somos la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, y hay una misión, hay un propósito en el cual debemos desenvolvernos todos los días. La iglesia debe sostener la verdad a costa incluso de su propia integridad. Eso es la iglesia. Eso es lo que Pablo está mencionando en el capítulo 3, versículos 14 al 15. Y esa verdad que es resumida en el versículo 16, en lo que se conoce a través de un himno que menciona lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Hijo de Dios se hizo hombre, estuvo en la tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del Padre. Todo eso para cumplir lo que nosotros no podíamos realizar por nuestros propios medios. Esa es la verdad que debemos sostener como iglesia siempre. Para terminar, nadie es imprescindible en la iglesia del Señor. Los hombres un día están y otro día no están. Pablo escribe esto a Timoteo y él se excusa de su demora y se excusa de su ausencia. Pero él sabía que personalmente él no era imprescindible. Lo que sí no debería de faltar nunca en la casa de Dios es su verdad. Por eso él escribe y él dice: puede faltar cualquier cosa, pero el día que te falte la verdad, pierdes la identidad y pierdes tu propósito. ¿Y qué estamos buscando entonces en una iglesia? ¿Qué está buscando la iglesia del Señor? Bueno, precisamente debe buscar aquello que el Señor ha dado
para que sostengamos. ¿Cuál es la lista que está con respecto a lo que buscamos en una iglesia? Bueno, la primera cosa que debería estar es que esa iglesia sostenga la verdad. A su vez también, este sentido de casa de Dios que hemos mencionado, eso describe una familiaridad con nuestro Señor, pero a su vez también una familiaridad o una cercanía con aquellos que el Señor ha salvado. Por lo tanto, cuando hablamos de ser miembros de la familia de Dios, incluye una comunión con Dios, pero también incluye una comunión entre los demás creyentes. Es imposible pretender tener una comunión solo con Dios y decir yo no me relaciono con la familia de Dios. Por lo tanto, nuestra prioridad está en mantener ese pacto hacia la verdad, ese compromiso hacia la verdad, en compañía de otros creyentes comprometidos con lo mismo. Y por último, la pregunta es, ¿conoces la verdad del Evangelio? Esa no es una pregunta, aunque suene sencilla, pero es una pregunta muy concreta. ¿Conoces la verdad del Evangelio? Y no pregunto si algún momento hicimos una oración de arrepentimiento o algo similar. ¿Conoces la verdad del Evangelio? Porque de ahí parte todo. Sin el Evangelio, sin la verdad, no hay casa de Dios, no hay iglesia de Dios viviente, no hay miembros de la familia de Dios. ¿Conoces la verdad del Evangelio? Pablo resumió esa verdad en que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, oh Dios soberano, porque es un privilegio inmerecido ser parte de tu casa, de tu familia, el que tú mores en nosotros. Pero a su vez, oh Señor, reconocemos tu infinita misericordia con nosotros, tus decretos, tu soberanía en salvarnos, en escoger un pueblo, en ordenar tu casa y en permitirnos formar parte de ella. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, como creyentes. Ayuda a esta iglesia que se está formando, Señor, de manera concreta, a esta iglesia que está dando pasos conforme a tu verdad. Ayúdales a que puedan sostener esa verdad que hemos hablado cada día de sus vidas, que ese pueda ser un distintivo de ellos, que ese pueda ser un distintivo de esta iglesia y que eso demuestre también su identidad ante el mundo. Señor, te damos gracias por esta comunidad de creyentes a los cuales nos ha permitido conocer y los cuales, Señor, tú has bendecido también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.